El defectuoso sistema sanitario en la región Lambayeque. El origen. En el continente asiático se celebraban las fiestas de fin de año, a vísperas de un 2020 productivo, y cuya llegada se esperaba con ansias. Sin embargo, todo cambió repentinamente. El primer caso conocido fue el de un hombre de 70 años que cayó enfermo el 1 de diciembre. Luego se descubrió que muchos de los casos estaban conectados a un mercado de animales vivos en expansión, el mercado mayorista de mariscos de Huanan. Todo esto ocurría en Wuhan, China. Para el 30 de diciembre, varias personas habían sido ingresadas en hospitales de la ciudad central de Wuhan, al enfermar con fiebre alta y neumonía. Ya un año que el gobierno chino cerró la ciudad de Wuhan. Durante semanas, los funcionarios habían sostenido que el brote estaba bajo control y que solo habían unas pocas docenas de casos vinculados a un mercado de animales vivos. Pero de hecho, el virus se había extendido por toda la ciudad y por China. El primer caso de coronavirus en Perú se dio en un joven procedente de Europa, confirma el presidente Martín Vizcarra. Durante los 2 primeros meses de la pandemia, la cantidad de fallecidos a causa de esta enfermedad estuvo en menos de 100 por día. Pero en mayo, las cifras empezaron a incrementar drásticamente. Se trataba de un joven de 25 años que había regresado al Perú luego de estar en Europa, continente en el que la enfermedad ya se expandía con rapidez. Mientras que en el panorama lambayecano, la crisis sanitaria se extendía de manera drástica, la ineficaz labor médica por ausencia de recursos no humanos generaron pérdidas de vidas. En el hospital regional, las quejas iban en aumento en cuanto al medio de transporte interno en dicha sede, por lo que se pronunció la sede defensorial y explicó que ya realizó una primera intervención ante la inoperatividad de los ascensores, situación que afectaba al correcto traslado de los pacientes y las personas fallecidas por COVID-19, ya que éstas debían ser cargadas por los enfermeros del nosocomio, exponiéndose a posibles accidentes y a condiciones inseguras de trabajo y de baja calidad de servicio para la ciudadanía. A más de un año de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, nuestro sistema de salud agoniza cada vez más. La pandemia lo puso en el centro del debate, pero sus deficiencias ya se habían normalizado. Por ello, resulta importante evaluar la situación de nuestros centros de salud, hospitales y demás tipos de infraestructura sanitaria para comprender los inmensos retos que debemos superar si queremos construir un mejor sistema que garantice el derecho a la salud a más peruanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Alexander Ruiz Rubio, soy estudiante de la Escuela Profesional de Medicina Humana, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra prestigiosa universidad, Señor de Zipán. El día de hoy tengo a una invitada especial, que es una profesional de la salud, en la cual vamos a reservar su identidad por motivos profesionales. El defectuoso sistema sanitario en la región Lambayeque. Bueno, empezaremos con la entrevista. Hola, señorita, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy contento de tenerla el día de hoy y espero que pueda ayudarme en responder estas preguntas, ¿no? Sí, Miguel, no te preocupes. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, señorita, vamos a empezar con la primera pregunta. Como nosotros sabemos también, por esto de la pandemia del COVID-19 han surgido muchos cambios, ¿no? Dentro de la vida de uno mismo. Para ello hemos formulado una de las preguntas, que es una de las incógnitas que más tiene la gente o la población en común. ¿Cuándo debería buscar atención médica inmediata en caso la persona tenga COVID-19?
Bueno, como ya sabemos, existen diferentes tipos de sintomatologías, desde leves hasta graves. Los leves es más mencionar de que deben llevar un tratamiento dentro de casa, pero ¿en qué momento los pacientes pueden ir al hospital con los siguientes síntomas? Por ejemplo, la dificultad para respirar, el dolor o fuerte presión en el pecho, mareos repentinos, debilidades, desmayos, sangrados que no se pueden controlar, vómitos o diarreas intensos, y uno de los últimos síntomas que se han sumado también es el vómito o tos con sangre. Claro, ¿no? Es muy importante lo que usted menciona también, ¿no? Que lo ideal sería que uno acuda a un centro hospitalario cuando ya presente estos síntomas como es la dificultad respiratoria, que es lo que está quejando mucho de los pacientes peruanos que estamos sufriendo los estragos de esta pandemia del COVID-19. La siguiente pregunta es, ¿realmente los hospitales cuentan con los implementos necesarios para contrarrestar una emergencia del COVID-19? Creo que la pregunta, bueno, con la realidad que estamos viviendo es bastante clara, pero me gustaría mencionar que la propagación de esta enfermedad ha expuesto la desagradable verdad en la que nos encontramos dentro del rubro sanitario. Como por ejemplo, encontramos añejos hospitales con defectuosas infraestructuras, laboratorios precarios, escasez de camas UCI, oxígeno medicinal y laboratorios sin especialización. En suma, hallamos irregularidades dentro de la asistencia al profesional de la salud, particularmente la remuneración del equipo sanitario, la insuficiencia en la bioseguridad dentro de la jornada laboral para poder auxiliar a los pacientes infectados. En síntesis, nuestros hospitales no cuentan con los implementos necesarios para poder contrarrestar esta enfermedad. Claro. Bueno, realmente el Estado debería influir un poco más, ¿no? En brindar este apoyo necesario a los que estamos en primera línea, segunda línea y la tercera línea también, que es muy importante, ¿no? Bueno, la tercera pregunta es, ¿de qué manera afecta la infraestructura de los hospitales en la atención médica? Bueno, como ya sabemos, la infraestructura es clave dentro de un hospital, dado que si no se encuentra en óptimas condiciones, pone en riesgo o complica la vida muchas veces del paciente. El déficit de la infraestructura se ve agravado por la concentración de las capacidades para resolver los problemas de salud en algunos departamentos de nuestro país. Al déficit de la infraestructura del sector salud también es más mencionar que se le suma la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones e instalaciones, así como las limitadas condiciones de seguridad frente a eventos naturales que pueden generar desastres en algunas regiones de nuestro país, como sismos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Claro, esto es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, acá, no muy lejano, en el Hospital 2 de Mayo, que si bien es cierto, es un hospital muy grande, creo que el aforo es reducido y esto es debido también a la infraestructura y a las deficiencias que presenta nuestro sistema de salud. Bueno, una de las preguntas un poco también más cuestionadas es, ¿en qué aspectos de las modalidades de vacunación no está de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, como ya sabemos, dentro de la inmunización, el proceso que está llevando ahora nuestro país, existen muchas modalidades, el vacunacar, las colas, entre otros. Desde mi punto de vista personal, creo yo que no estoy de acuerdo con las colas masivas que se están haciendo para poder recibir la vacuna, ya que como sabemos la aglomeración sigue existiendo, no se respeta la distancia de vida y es por ello que esto también puede sumar a los contagios, ¿no? Y yo realmente no estoy de acuerdo con ello, hubiera preferido que sea como en el principio, ¿no? Mucho más organizado, por ejemplo, con los adultos mayores, que había una lista específica para saber qué día, qué hora podían ir y así haya una mejor organización. Pero de una u otra forma también es fácil poder recalcar de que estas vacunas están con mucho éxito y que se está esperando que muchos peruanos más se puedan sumar y que puedan recibir sus dos dosis. Claro, la función importante, creo, de todo esto es la organización, ¿no? Una mejor organización creo que mejoraría muchos aspectos de esta modalidad de vacunación. Y también tomo énfasis en invitar, ¿no? A todos los peruanos a que realicen su vacunación. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por aquellos que quisieron vacunarse y no pudieron. Y bueno, señorita, usted que está más sumergida, ¿no? En esto del sistema sanitario de nuestro país y realmente cómo es la situación actual. Por ello es que nace esta pregunta, ¿no? Y que genera incertidumbre en todos nosotros. ¿Cuál es la situación real
de los hospitales en el Perú. ¿Realmente estamos seguros? ¿Realmente contamos con la capacidad suficiente para mejorar todo esto? ¿O cómo vamos? Bueno, en términos criollos se podría decir de que nuestro país se puso las pilas de forma muy tardía, ya que estas determinaciones, medidas se debieron tomar desde hace muchísimo tiempo. Mi respuesta va a ser muy puntual a tu pregunta, Miguel. Yo respondería que la presencia de barreras de acceso a los servicios de salud individuales o colectivos y a la cobertura o capacidad del sistema para responder las necesidades de la salud de la población en el Perú son totalmente precarias. En conclusión, nuestro país no está preparado para enfrentar esta pandemia. Bueno, continuamos ya con la última pregunta. Y dice, ¿por qué los enfermos asisten conglomerados con mayor frecuencia a los hospitales nacionales o hospitales grandes? Como antes habíamos mencionado, la falta de implementación, de modernización en los primeros niveles de atención ocasiona que muchas veces las personas no quieran asistir a ellos porque piensan que no se encuentran preparados para poder asistir a sus necesidades. Es por ello que también van y colapsan a los grandes hospitales o nacionales. Es más, también es importante mencionar que hay mucha desinformación. Hay personas que por sintomatologías muy leves, como fiebre, resfrío o una simple alergia, van a hospitales causando una gran desorganización e impidiendo o limitando la atención que merecen personas que realmente requieren de las especialidades o servicios que se encuentran en el nivel 3, que en este caso serían hospitales especializados, grandes o nacionales. Bueno, así es, ¿no? Tiene mucha razón. Creo que uno de los factores principales es generar una implementación en los primeros niveles de atención y de esta manera evitaremos que existan los conglomerados en aquellos hospitales grandes. Bueno, señorita, estoy muy contento, me ha sido muy grata su compañía durante toda esta entrevista y realmente espero que sirva de información y de apoyo a todos quienes nos ven y nos oyen. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego, cuídese.